Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre cómo implementar un sistema de control, primera parte. Soy Raúl Castillo Meraz, tengo ingeniería electrónica, soy ingeniero electrónico y tengo posgrado en electrónica de potencia y energías renovables. Considero que este tema de control he vivido con él desde la carrera, desde hace 10 años atrás. Este, donde veíamos automatización, control en la carrera, recuerdo bien. Luego en el posgrado, pues la tesis, ¿verdad? Nuestra tesis habló de cómo implementar un inversor de 5 niveles. Y obviamente teníamos que controlar un proceso de abrir y cerrar switches, dar tiempos muertos, bueno, es otra historia, ¿verdad? Este, cómo yo puedo a partir de una fuente de corriente directa, este, generar corriente alterna, pero con estrategias que tuvieran alta eficiencia, pocas pérdidas de energía y que, bueno, distorsión armónica, hablando de términos ya más complicados, más avanzados, distorsión armónica baja, factor de potencia alto, etcétera, ¿no? Pero a grandes rasgos, las tesis que yo desarrollé en la maestría y el doctorado involucraban conocimientos de control. En la carrera también, como electrónico, me topé con materias y con proyectos que tenían que ver con sistemas de control. No todos los electrónicos somos especialistas en control. Hay electrónicos que son especialistas en audio, otros que son especialistas en sistemas digitales, otros que son especialistas en telecomunicaciones. Entonces, otras áreas, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? Y en mi caso, elegí el área de sistemas de control y automatización, que era donde optaba la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de los alumnos. Sin embargo, bueno, ahorita el control está muy diversificado. Los mecatrónicos tienen que ver control, los mecánicos eléctricos tienen que ver control, y los electrónicos, pues por obvias razones, tienen que ver control. Y si tú te quieres especializar en el área de sistemas de control, pues puedes hacer un posgrado específico en el área de sistemas de control. Es muy fascinante ver cómo un sistema se automatiza. O sea, tú diseñas un sistema, lo implementas, lo programas, ya sea con Arduino, ya sea con PLC, ya sea con lo que tú quieras, y él solito hace todo. O sea, es maravilloso, es ver cómo yo diría que son los inicios de la inteligencia artificial. O sea, cómo un sistema puede regularse, autorregularse a sí mismo a través de las matemáticas, eh, autorregularse y hacer el proceso por sí mismo sin que el humano mueva un dedo. Así es el control automático. Esto es una cosa sorprendente, ¿no? Porque viene desde la revolución industrial, en inicios del siglo XX, de 1900, 1910, 1900. Me parece que los primeros sistemas de control fueron los relacionados con cajeros automáticos y con la industria del automóvil, que también fue de las primeras que se desarrolló en Estados Unidos a través de Henry Ford en Estados Unidos. Entonces, ellos pensaron, ¿cómo hago esto más eficiente, más automático? ¿Cómo lo automatizo? Tú sabes que las máquinas son más precisas que los humanos, ¿verdad? Entonces, de 1910, 1920, sin temor a equivocarme, hasta hoy, ¿verdad? Han pasado 100 años, o más, yo diría.
desde que empezó lo del control clásico, empezó el control de Laplace, y luego el control no lineal, etcétera, ¿no? Esto es un mundo, ¿no? Que han pasado 100 años, 100 años en un tema de conocimiento te genera un mundo gigante. Entonces los sistemas de control son muy avanzados, ¿no? Es un tema que no podría estudiar un alumno de primero, segundo, tercer semestre, porque requiere conocimientos matemáticos ya establecidos. Requiere, por ejemplo, saber la transformada de Laplace. Para saber control, para adentrarnos en el control, necesitamos saber transformada de Laplace. Y eso se ve, si no me equivoco yo, al menos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿verdad? Y en muchas se ve en ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales tú tienes que saber resolver una ecuación diferencial. Y una de las técnicas más usadas y más comunes es la transformada de Laplace. Entonces, ese es tu primer contacto. Ya después, materias, sale la transformada por un lado, por otro. Pero en sistemas de control tiene mucho que ver. Por eso sistemas de control siempre es una materia que la vas a ver en séptimo, octavo, noveno semestre. De ingeniería electrónica, de mecatrónica, de eléctrica, de mecánica eléctrica, de robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque necesitamos conocimientos previos, y no nada más de matemáticas, también de electrónica, por ejemplo. Entonces, no es una materia fácil, no es una materia inicial, es una materia, yo considero que es una materia avanzada. Entonces, el alumno que llega hasta este punto ya trae el conocimiento suficiente para comprender los sistemas de control. Bueno, después de esta breve introducción, se supone que usted ya trae el conocimiento de un curso de sistemas de control básico, y lo que vamos a ver aquí es cómo yo puedo implementar un sistema de control. Si no ha llevado sistemas de ingeniería de control o control 1, control 2, no le va a entender. Yo le recomiendo que pues este video sea observado por alumnos o por gente que ya tiene un background previo, un conocimiento previo de algunas asignaturas, de algunos temas, ¿verdad? Y no quiere decir esto que usted tenga que estar estudiando una ingeniería o una licenciatura, ¿verdad? Usted puede haber adquirido el conocimiento de manera empírica, de manera experimental, sin títulos, sin formalismos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un mecánico que toda su vida ha trabajado por herencia familiar en el negocio de la mecánica automotriz, pero nunca estudió formalmente. Pero él ya sabe que cuando el carro llega a 95 grados, la temperatura del motor del automóvil llega a 95 grados, se enciende el ventilador para enfriar el motor. Eso es un sistema de control. Y mucha gente lo conoce de manera empírica. Y muchos se preguntan por qué se prende a los 95 grados. Bueno, pues esa gente con ansia de saber, curiosa, y que es autodidacta y que le gusta aprender, está bienvenida a tomar este curso, este tema, ¿no? No quiere decir que tengas un título, no quiere decir que estés en una carrera, no quiere decir que ya seas un sabelotodo, no quiere decir eso, quiere decir que la persona que ya haya adquirido los conocimientos de control básico de manera académica o de manera empírica, le podrá comprender qué es esto de cómo implementar un sistema de control. Aquí ya no vamos a explicar qué es un sistema de control. Aquí ya no vamos a explicar transformada de Laplace. Aquí ya no vamos a explicar las partes, que si el actuador, que si la planta, que si no sé qué. Que si el sistema lineal, que si el sistema no lineal, no. Aquí ya estamos en el punto último. ¿Cómo yo puedo elegir como diseñador cómo implementar un sistema de control?
Entonces, al ver hecha esta nota, esta acotación, vamos a proceder al video. Bien, haciendo un recordatorio muy breve, hay que recordar qué es lazo abierto y qué es lazo cerrado. Dice, los sistemas de lazo abierto son aquellos en los cuales la salida no afecta la acción de control en la entrada, ¿no? Se denominan lazo abierto. En otras palabras, un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta a través de un sensor, ¿verdad? Para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora, remojo, lavado y enjuague. Operan en una base de tiempo. Ojo aquí. O sea, el cerebro del ser humano es tan engañoso que uno pensaría que la lavadora es automática, cuando no es así. La lavadora funciona en base a intervalos de tiempo. Si tú le pones ropa muy sucia, pues obviamente la lavadora va a estar trabajando más tiempo, vamos a decir 20 minutos. Si tú le pones ciclo de lavado ropa poco sucia o blanca o no sé, ¿verdad? La perilla está abajo. La lavadora va a trabajar por menos tiempo. Esto quiere decir que es un sistema en base a tiempo, no es automático. Y luego que la lavadora drene el agua, y luego vuelva a llenarse, lo hace un poco automático, pero de todos modos tú tienes que echar el jabón, tienes que echar el suavitel, tienes que estar al pendiente de la lavadora cuando ya termine, ¿verdad? El remojo, el lavado y el enjuague se operan con base de tiempo, no es automático, porque la lavadora no tiene un sensor, aquí dice, ¿verdad? Que diga, oye, tu ropa está muy sucia, yo creo que le voy a poner ciclo de lavado largo, ¿no? Oye, tu ropa pues no está tan sucia, ¿no? No hay un sensor que me diga qué tan sucia está la ropa. No hay un sensor que me mida la limpieza de la ropa. Eso nosotros lo vemos con nuestros ojos, ¿no? Entonces, es un sistema lazo abierto. Aparentemente es automático, pero no. O sea, no hay sensor que me diga qué tan sucia o qué tan limpia está la ropa. Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos que poner, en base a lo sucio que esté la ropa, pues la cantidad de jabón, la cantidad de suavitel, el ciclo de lavado, ¿verdad? Y ya la lavadora actúa sola. Entonces no es una máquina automática, es una máquina que trabaja en base a tiempo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de una lavadora clásica, comercial. Tiene una perilla porque tú le tienes que mover a esa perilla. Entonces es un sistema en lazo abierto porque el humano está programando de alguna manera qué tiene que hacer la lavadora. No es un sistema automático a lazo cerrado porque no hay sensor. La gran diferencia entre un lazo abierto y un lazo cerrado es el sensor. Las lavadoras no tienen sensores de ropa sucia o ropa limpia. No existe ese sensor. Y eso es por darles un ejemplo. También la licuadora. La licuadora no tiene un sensor que te diga, ponle salsa y quiero que se haga una salsa bien molida. No tiene un sensor que te diga, ya está muy molida, ya está poco molida. Eso tú lo pones, ¿no? Lo programas o lo estás viendo. Ya está muy molida, déjala apago. Todavía le falta, le prendo otro rato más. Entonces, eso no es automático, eso es nuestro ojo, que es el principal sentido que usamos, es el que está viendo la suciedad de la ropa, el espesor de la salsa. Entonces, no es un sistema automático. Al usar nosotros nuestros sentidos, no es un sistema automático. Porque nuestros sentidos son como la especie de sensores, ¿no? que se ocuparían en un sistema lazo cerrado.
En comparación a un sistema de lazo cerrado, es como dice ahí, dice los sistemas de control a lazo cerrado, en la práctica los términos control retroalimentado y lazo cerrado son indistintamente. En un sistema de control a lazo cerrado se alimenta el controlador, la señal de error, ya tenemos una señal de error, porque ya estamos comparando lo que deseamos con lo que está realmente. Aquí está, yo quiero que mi ropa esté muy limpia. Si existiera un sensor de suciedad de ropa, ya lo compararía, ya entraría aquí, ¿no? Dice que la diferencia entre la entrada, señal de entrada y señal de realimentación, a fin de reducir el error y llevar a la salida del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica que el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. Aquí tenemos el ejemplo de un calefactor eléctrico, donde yo le digo, oye, hace mucho calor, pone el clima a menos temperatura, ¿no? Entonces ahí sí podemos tener un sensor de temperatura, una medición de temperatura que me diga qué temperatura estamos y yo la temperatura que yo programe. Vamos a suponer que yo te puse 25 grados, estamos a 30 grados, entonces la diferencia son 5 grados, ¿verdad? Entonces hay que enfriar el cuarto. En este caso vamos a suponer, oye, hace mucho frío, el proceso inverso cuando estamos en invierno. Oye, hace mucho frío, prende la calefacción. Estamos a 5 grados, quiero estar a 20 grados. Entonces, 20 menos 5, la diferencia es 15 grados. El calefactor se va a prender a toda su capacidad para calentar, calentar, calentar hasta llegar a los 20 grados que deseamos. Esto va a jalar corriente, esto va a jalar gas. O sea, la energía fósil de la que dependamos, ya sea eléctrica o gas, ¿verdad? Para hacer la calefacción, pues va a consumir más, porque pues, para calentar más el cuarto necesitamos más energía. Pero aquí hay un sensor de por medio que te está midiendo la temperatura, eso sí existe. ¿Ok? Entonces es la gran diferencia. Los sensores, los sistemas de lazo abierto no tienen sensor y los sistemas de lazo cerrado sí tienen sensor. Aquí, por ejemplo, está un sistema de iluminación pues, convencional que ya vemos en muchos lugares. Llega la noche y se prenden las lámparas. Hay sistemas por timer, ¿no? Por tiempo, pero la mayoría ya traen una fotoresistencia, un fotodispositivo que te dice, oye, ya está oscuro, préndete, ¿verdad? Ese es diferente a base a tiempo, que te diga, oye, ya son las 7 de la tarde, préndete. No. Aquí en los sistemas de iluminación se puede ver la diferencia entre un sistema en base a tiempo, lazo abierto, y un sistema que tiene sensor a lazo cerrado. Si por ejemplo tú programas tu sistema para que todos los días se prenda a las 7 de la noche, pues el sistema se va a prender, no importa si está muy claro o si está muy oscuro. Pero si tu sistema tiene un sensor para detectar la luminosidad, entonces el sistema se va a prender cuando ya esté oscuro, no importa si son las 7, las 7:15, las 7:30. Incluso cuando se nubla, los sistemas fallan, porque se nubla, se hace oscuridad y se prende la lámpara. ¿Por qué? Porque pues, se nubló mucho o pasó una nube negra, no sé, ¿verdad? Entonces son susceptibles de errores, pero esa es la gran diferencia entre un sistema base tiempo. Yo le puedo programar, préndete a las 7 de la mañana, perdón, apágate a las 7 de la mañana y préndete a las 7 de la noche. Eso lo va a hacer el sistema siempre. Esté nublado, no esté nublado, etcétera, ¿no? Pero si tu sistema tiene un sensor de luz, entonces el sistema automáticamente cuando esté muy negro el cielo, cuando esté oscuro, se va a prender. No importa si está nublado. Si está nublado, pues obviamente va a detectar oscuridad y se va a prender. Pero si el sistema
ya detectó que ya oscureció, también se va a prender. Entonces, esos, pero tienen un sensor. Esa es la gran diferencia de los dos sistemas. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿cuál de los sistemas típicos de sistemas de control usamos? El control on-off, el control PWM, el control P, el control PI, el control PD, el control PID. Estas son técnicas de control clásico que todavía son muy utilizadas en la actualidad. Entonces, esto también ya es parte de lo que usted ya conoció, ya trae, no es un, repito, este no es un video para gente que apenas está iniciando en el control. Aquí ya estoy suponiendo que usted ya sabe que es un control todo o nada. Usted ya sabe que es un control PWM programado, que es un control PID. O sea, esto ya está un poquito más avanzado. Lo puede saber de manera empírica o de manera académica, ¿verdad? Didáctica. Entonces, pues la pregunta de aquí es, ¿cuál técnica de control me conviene usar? Bueno, pues va a depender de mucho del dinero que le quieras invertir, del tiempo, de la complejidad del sistema, ¿va? O sea, depende de muchas cosas. Pero aquí vamos a dar unos ciertos criterios para escoger la técnica en base a criterios generales, cuál te podría funcionar. Entonces yo tengo mi lazo cerrado, que es donde se implementa el control bueno. Tengo mi proceso, tengo mi sensor. Aquí está la diferencia entre un lazo abierto y un lazo cerrado. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Un on-off, un PWM, un PID? Y esto es lo que hace el ingeniero. Esto es lo que dice aquí que voy a meter. En esta caja, ¿qué voy a meter? Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezar nuestro sistema de control? ¿Por dónde empiezo? Ya tengo mucha teoría, ya tengo mucha transformada Laplace. Pues, ¿por dónde voy a empezar? Bien. Entonces, ¿cómo escoger la estrategia de control adecuada para nuestro sistema básico? Bueno, si nuestro sistema es controlable, de respuesta lenta y simple, o sea, si no necesitamos conocer la respuesta precisa de la planta, si no necesitamos mucha precisión, si no necesitamos mucho rapidez en nuestra respuesta, pues podemos implementar sistemas on-off o PWM, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de temperatura o los sistemas de iluminación son candidatos adecuados para controlar mediante PWM o on-off, ¿verdad? Estos sistemas. Por ejemplo, la temperatura sabemos que no podemos estar a 25 grados y en segundos cambiar a 40. O sea, no es rápido el sistema es lento. Para llegar a los 40, pues tenemos que pasar por 26, 30, 35. O sea, el sistema es lento. Esto para nosotros es un sistema lento. Y no requiere mucha precisión. O sea, por ejemplo, si queremos estar en un cuarto a una temperatura de 25 grados, pues no importan mucho los decimales. Ah, no, pues queremos estar a 25.3, a 25.4. No, pues eso nos da lo mismo como seres humanos, ¿no? En cambio, por ejemplo, para sistemas de conservación de sustancias, a lo mejor sí importa, ¿no? Porque la sustancia pues necesita estar a una temperatura precisa. Pero, por ejemplo, nosotros en un lugar donde hace mucho calor y pues el aire acondicionado pues puede estar oscilando entre 24, 25 grados y nuestro cuerpo no lo siente, ¿no?
para nosotros es más o menos lo mismo, no requiere tanta precisión decimal. Igual para los de iluminación, bueno, pues vamos a suponer que pues ya llegó la noche, llegó un poco antes, pero ya está oscuro, pues lo prendo, ¿verdad? Pero pues pasó una nube, lo apago, etcétera, ¿no? O sea, también cambiar de día a noche o de luz a oscuridad, pues no requiere mucho tiempo, ¿verdad? Perdón, no se da de manera instantánea, ¿no? Se toma su tiempo en pasar de luz a oscuridad o de oscuridad a luz, no es algo que ocurra así. No es que ahorita estemos a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, esté el sol aquí en todo lo que da y de repente yo diga, híjole, ya se oscureció, en un segundo ya se oscureció. Pues no, eso no pasa, ¿verdad? O sea, son escenarios muy complicados esos, ¿no? Pero si su sistema es lento y no tan preciso, por decirlo así simple, ¿verdad? Pues lo ideal es implementar un control on-off o un PWM. Por ejemplo, aquí dice, cuando la temperatura al interior del cuarto sea mayor o igual a 50 grados, Arduino enviará una señal en alto al relevador. El relevador activará el ventilador y el ventilador pues obviamente va a enfriar el cuarto en modo extractor, o sea, va a estar sacando aire caliente hasta que sea 40 grados. Y cuando la temperatura sea de 40 grados o menor, el ventilador va a estar apagado. Porque yo lo que le puse ahí de referencia es que la temperatura alcance 50 grados. Hasta que no llegue a 50 se va a prender, ¿no? ¿Ok? Y lo va a enfriar hasta 40 grados, ¿va? Entonces, un sistema así pues se puede implementar con un on-off. Muy sencillo, ¿va? Todo o nada. El ventilador prende a su máximo hasta que saque todo el aire caliente y estemos a 40 grados. Este sería un ejemplo en Arduino de cómo realizar eso, ¿va? En un prototipo, en una maqueta, del lado derecho tenemos el sensor, un termistor NTC de 10 kilos, el cual va a entrar a la entrada analógica. Acuérdense que nuestras señales son entradas analógicas de Arduino. Son entradas que varían en el tiempo, que están fluctuando, que son senos, cosenos, o una mezcla rara de cosenos y senos, exponenciales, no sé, ¿verdad? O sea, son señales continuas. Y acá tenemos el lado del actuador que te dice, ok, ya alcanzó la temperatura, préndete, ya está abajo de la temperatura, apágate. Eso es todo lo que hace, mandar un 1 o un 0, ¿no? Y esta es la etapa de potencia, el cual está constituido por un transistor MPC A13, que es un transistor NPN, no de baja señal, un poquito más arriba, el cual va a activar un relevador y este relevador pues va a activar el ventilador, que está conectado a una fuente de 12 volts, ¿no? Más o menos así funcionaría un sistema de una computadora. Cuando el procesador esté muy caliente porque ya lo tiene saturado de actividades, que estás abierto Word, que tienes abierto YouTube, que tienes abierto Gmail, que tienes abierta Excel, o sea que tienes abierto 1000 pestañas. El procesador se va a saturar de tareas, ¿no? Porque es el cerebro de la computadora. Por tanto, sus circuitos internos se van a calentar. Y no es bueno que se calienten demasiado porque pueden fallar. Entonces, para enfriar ese circuito integrado, esa tarjeta madre, necesitas un ventilador que disipe esa temperatura y la reduzca. Porque los circuitos integrados y más encerrados en el espacio de una laptop o de una computadora, pues pueden estar sujetos a estrés térmico. O sea,
pérdidas térmicas importantes, ya no funciona bien, se hace lento, etcétera, ¿no? Entonces ellos necesitan estar a una temperatura adecuada, y más aún si su espacio es cerrado, donde el calor se concentra más. Ojo con eso, este es el principio. Otro ejemplo podría ser un PWM programado, donde tú quieras girar la velocidad de un motor a cierta programación que tú le des. Yo quiero que mi ventilador gire o mi motor gire a 1000 revoluciones por minuto, a 1500, a 2000. Entonces tú le programas ahí, le metes, quiero que gire a 1000, pum, 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 1000, y esto lo hace, ¿no? Entonces son sistemas simples, ¿no? Que tú puedes modificar, que no requieren una respuesta muy, muy rápida, muy, muy precisa, ¿verdad? Y eso se pueden implementar con un on-off, con un PWM. La mayoría de las veces se implementa con un control todo o nada, con un on-off. Y con eso es más que suficiente, te sale barato, te sale rápido de hacer, te sale fácil de implementar. Entonces, muchas veces esta es la correcta solución, un on-off, todo o nada, o un PWM, ¿no? En la industria el on-off se sigue usando mucho por la simplicidad de de su programación, de su implementación, por su económico costo, ¿verdad? Etcétera. Ahora, pero si se requiere un control más preciso y sofisticado, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué debemos hacer? La estrategia es usar un PID. O sea, un PID, o sea, un proporcional integral derivativo. Y la pregunta es, ¿cómo empiezo? Bueno, pues el primer punto es conocer tu planta, conocer tu proceso, conocer qué es lo que vas a controlar. O sea, sin control, o sea, observarlo y decir, ah, mira, este proceso responde así, a un escalón, ¿va? Una respuesta inmediata, ¿no? Eso se llama caracterizar la planta. Cuando tienes una entrada conocida y pues observas la respuesta en lazo abierto, sin control, sin nada más, entonces estás caracterizando la planta. Esto puede formar parte de un proceso un poco largo o un proceso tedioso, ¿verdad? Porque hay que estar obteniendo mediciones, ¿no? Por ejemplo, si yo pues subo el voltaje, cuánto subirá mi temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este video vamos a hacer un proceso un poco descriptivo de cómo conocer nuestra planta, cómo conocer nuestro proceso, en caso de que usted necesite usar un PID. Repito, si su proceso es simple y lento y no tan preciso, use on-off o PWM, ¿no? Son sencillos, son baratos, son rápidos de implementar, no requieren mucha complejidad. Entonces, incluso lo puede hacer sin Arduino. Lo puede hacer con puros relevadores, actuadores, sensores, ¿va? Con lógica cableada. No requiere mucho hardware, ¿verdad? Mucho cableado para implementarlo, ¿no? Entonces, vamos en este paso 1, cómo podemos caracterizar o conocer nuestra planta. Vamos con un ejemplo de Proteus. Bien, entonces vamos a abrir un circuito de Proteus. Bueno, aquí ya lo tenemos un poco avanzado, ¿no? Pero lo vamos a hacer parte por parte. En el programa Proteus, yo estoy usando, les voy a poner aquí, yo le estoy usando el Proteus 8.9, el cual, bueno, pues tiene una planta o un proceso que es un calentador, heater, el cual es como una resistencia eléctrica, ¿no?
Si quieren lo puedo armar desde ceros para que usted lo vea. Es algo muy simple. Vamos a ponerle cancel, ¿va? Ok. Ahora lo voy a guardar primero como, ¿no? Porque estaba usando una versión anterior y no quiero que me cause problemas. Horno 3. Estamos empezando un proyecto nuevo en Proteus donde voy a ver cómo usar cómo empiezo con esto del control PID, ¿no? Vamos a crear un esquemático. No creamos un PCB y no creamos un firmware. Ok, finish. Bueno, para esto usted también tiene que estar familiarizado con Proteus. Yo les repito, no. Como 13. Vale, vamos a borrar todo esto. Y vamos a empezar desde cero, ¿no? Si usted está aquí donde dice componentes y se va en PIC y va a escribir la palabra oven, que es horno en inglés, le va a aparecer una planta. Esto es lo que queremos controlar. Ok, vamos se actualizó algo, le hicieron los programadores. Estos son objetos de programación que frecuentemente se están actualizando, ¿verdad? Está el oven, ¿verdad? Y aquí, bueno, tiene una temperatura, tiene varias cosas que le puede mover, ahorita lo vamos a ver. Pero en general, este oven es como una resistencia de esas eléctricas que se va calentando. O sea, en la vida real sería como una resistencia de esas eléctricas que se va calentando en función del voltaje y la corriente que tú le pongas. Bueno, también tenemos aquí una batería, ¿no? No, tenemos como yo le voy a empezar a mover al oven con un switch, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en cómo estaba la batería. Le tengo que poner una fuente de corriente directa. Ah, no, no es una batería. Entonces ahí tengo elementos. La batería es de 2 volts. Y el oven, aquí tengo que ver qué parámetros le moví. Resistencia térmica 0.7. Constante del horno 10. Constante del calentador 1. Coeficiente de temperatura 1. Fíjese que este horno, según lo que dice aquí, es un horno de 120 grados. Es un horno eléctrico, una resistencia eléctrica. En México no son muy comunes porque usamos hornos de gas, pero en Estados Unidos y en Europa sí son muy comunes los hornos eléctricos. Te sale más barata la electricidad que el combustible fósil como es el gas o el petróleo. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, es mucho más barato cocinar eléctricamente que por gas. Ok, entonces está el calentador. Vamos a ver si el de nosotros
tiene esas variables. Eso hay que ponerlo de inicio, ¿no? 25 grados, temperatura ambiente, punto 7 me parece que está bien. Oh, tiempo, a ver, aquí se me olvidó. Constante de tiempo del horno. No recuerdo cuánto era, a ver. Constante de tiempo del horno. Ah, la puse en 10.7, 10. 1, 1 y 120, ¿verdad? Dijimos. 120, 120. Ok, entonces vamos a abrir el que teníamos. Pero, a ver. Estoy en horno 3, ¿verdad? Horno 3. Entonces, aquí era 10, ¿verdad? En constante tiempo el horno era 10, no era 600. Esto con fines de simulación rápida. No es 6. Esto es parámetros de algún horno real, ¿verdad? Aquí estamos moviéndole para acelerar la simulación que sea más rápida. No, 1200. 1200 watts podría ser un horno real, pero lo vamos a poner en 120. O sea, aquí en la simulación también depende de los parámetros que tú quieras simular. O sea, el simulador no va a adivinar. Tú lo tienes que decir cuánta potencia quieres, cuánta constante quieres. Entonces, y si le pones tiempos muy amplios, pues se va a tardar mucho. Yo esos parámetros los estoy modificando para que la simulación sea más rápida. Lo otro que necesitamos es una punta de corriente directa. Cierto. Y yo vamos a ponerla de 2 volts para que este es un sistema simulado, no es un sistema real, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que ya conecté haz de cuenta que yo voy a estar con mi dedo así presionando el botón y observando cómo se calienta el horno, ¿sí? Entonces yo tengo que poner los siguientes parámetros. Bien, entonces ya tenemos, haz de cuenta que este es el switch de mi parrilla eléctrica, de mi horno. La siguiente terminal tiene que ir a tierra. Vamos a poner tierra en ground, ¿no? Ahí está. Okay. Así se va a activar nuestro horno. Ahora, si se fijan, aquí hay una terminal que está libre, que es la temperatura. Entonces, esa es la variable que yo voy a medir, es la variable que a mí me interesa para controlar. ¿Sí? Entonces, T es temperatura. O sea, aquí este horno simulado ya me va a convertir de alguna manera, bueno, ya me va a indicar los grados a los que está mi horno, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que medir, la temperatura. ¿Y cómo lo voy a hacer? En la vida real se hace con un sensor, con un termistor, con un NTC, porque las temperaturas que alcanza un horno eléctrico o una resistencia eléctrica, pues pueden ir hasta los 200 o 300 grados o menos, ¿verdad? Pero no cualquier sensor de temperatura te puede medir hasta 200, 300 grados. El termistor sí lo puede hacer, por ejemplo, algunos, ¿verdad?
pero son temperaturas altas. No estamos hablando de calor de 50 grados, de 40 grados, no. Estamos hablando del orden de cientos de grados. Entonces, esa temperatura es la que tenemos que tener cuidado que nuestro sensor registre. Haz de cuenta que ahí hay un sensor metido en esta planta y nos va a devolver los datos que necesitamos. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí yo lo que tengo que poner para medir la temperatura, pues es un probe mode, ¿eh? Un probe mode de voltaje, me parece. A ver, vamos a ver si sí. Sí, es un medidor de voltaje. Nótese, repito, esto es una simulación. En la vida real tenemos que poner un termistor, tenemos que poner un circuito de acondicionamiento que nos convierta los grados a voltaje. ¿Sí? Este ya lo trae incluido porque es una simulación. ¿Sí? Entonces, no lo estamos viendo físicamente, pero usted debería de ser capaz de poner un termistor en divisor de voltaje y medir la temperatura de algo. O un sensor de temperatura, puede usar otro, no tiene que ser fuerzas un termistor, ¿verdad? Tal vez un sensor que mida más allá de 200 grados, porque esto se va a calentar mucho, lo puede hacer. Entonces, lo único que yo quiero ver es el analog. A ver, es una gráfica donde me ponga la temperatura. A ver, easy sweep. Con esto lo guardo. Ah, ya sé, analog. Sí, me parece que es analog. Aquí lo vamos a poner aquí. Le vamos a dar clic. Bueno, entonces, una vez que hemos añadido, repito, voy a poner cómo añadí esta gráfica. Tengo mi calentador, tengo mi botón de iniciar, parar. Quiero ver cómo se comporta mi calentador sin nada de control, cómo es su respuesta natural. Entonces yo voy a poner aquí una prof de análisis, aquí lo puse, OBT, OV1 de temperatura va, y esa se tiene que mostrar en una gráfica analógica. Aquí estaba, entonces la voy a mover un poco abajo. Aquí está mi análisis análogo. Entonces yo lo que tengo que hacer es añadir vamos a ponerle, no sé, bueno, quiero medir OBT1, o sea, quiero medir la salida de temperatura del horno, es la única que tengo, no tengo otras. Puedo medir hasta 4 cosas, ¿verdad?, en esta gráfica, pero en este caso solo quiero medir la respuesta de la temperatura cuando yo enciendo el horno, cuando yo le doy switch al horno. Entonces, aquí está, ¿verdad? Ahorita no está hecho nada porque está apagado, ¿cierto? Estamos simulation off, o sea, no estamos simulando. Ahora, yo enciendo y el horno está frío y el horno se calienta de inmediato. Detengo la simulación. Repito, esto lo estoy haciendo para que la simulación sea más rápida, porque si no, esos parámetros que le moví a heater, al calentador, me podría tardar aquí horas, ¿no?, en la simulación.
Entonces, la respuesta, el objetivo de la simulación es que tú veas los resultados más rápido que como si pasaran en la vida real. Si en la vida real te esperas que un calentador eléctrico pues se caliente en su totalidad, te puedes pasar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? En este caso estamos acelerando ese proceso para que sea más rápido y ver cuál sería la respuesta real. Ese es el objetivo de la simulación. Bueno, entonces vamos a... una vez que ya le puso stop aquí y que el horno ya se puso rojo, ya se calentó, ¿verdad? Aquí le vamos a poner en simular gráfica. Oh. A ver, vamos a ver. Creo que aquí le tengo que cambiar algo. Vamos a cambiarle un poco. Sí, es que se está deteniendo en 1 segundo. Sabemos que los procesos de temperatura son muy elevados. Vamos a ponerle en 500 segundos. Ahí está. 500 segundos son 3 minutos. ¿Sí? No. Son 30. Son como... A ver. 5 minutos son 300 segundos. Como 10 minutos. 9 minutos vamos a parar. Bueno, pues después de 9 minutos, tu horno se comportó así. Le diste el botón y así se comportó tu horno. O sea, si tuvieras un graficador en tu horno eléctrico, un touch con el graficador, vieras esta gráfica después de 500 segundos, que son pues 10 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar la respuesta de aquí, que sea más rápida, que sea más... lo que queremos es, o sea, ¿cuál es nuestro deseo? Yo quisiera prender mi horno eléctrico y que a los 2 o 3 segundos se calentara, estuviera a su máximo y meter la comida. O sea, quiero rapidez, porque son procesos lentos. Entonces, yo ojalá y pudiera hacer eso, o sea, ojalá pero sabemos que no, o sea, sabemos que prendes tu horno y tarda en calentarse algunos minutos, a veces te olvida que tienes el horno prendido y puede ser peligroso. Pero yo, como usuario, quisiera que mi horno prendiera al instante. O sea, quisiera que mi horno fuera mucho más rápido en calentarse que la estufa, por ejemplo, que prendes y ahí está el fuego, ¿no? O sea, quisiera que a los 2 o 10 o 20 segundos ya el horno estuviera muy caliente. Entonces queremos una respuesta rápida porque la temperatura es lenta. Y aquí se puede ver, esta gráfica se lee así. Estamos en el eje X en segundos y en el eje Y en centígrados. O sea, ok, alcanzó los 280 grados en el eje Y, en el eje vertical, pero eh, pues se tardó mucho, ¿no? Se tardó 100 segundos o en estabilizarse se tardó unos 100 segundos, que son casi 2 minutos, ¿no? Entonces, quisiera algo más rápido. Eso es donde está el control, o sea, eso es donde yo tengo que ingeniármelas para hacer esto rápido, para que el control sea rápido, con un transitorio no muy alto, para que el máximo pico no sea alto y, y esto que sea una respuesta eficiente para mí, o sea, eso sería. Bueno, este es el primer paso para implementar tu sistema de control. Conocer la respuesta de tu planta. Aquí yo ya estoy conociendo cómo se comporta mi planta. ¿Sí? Estoy viendo que es lento, lo quiero hacer más rápido.
Y aquí ya empiezas a definir qué es lo que quieres en tu control, lo quieres hacer más rápido. Vemos que el pico transitorio pues no es muy alto, ¿va? Lo puedes omitir, pero si quieres que sea rápido y que alcance la temperatura que yo le digo en momentos que tú le dices, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo primero, conocer cuál es la respuesta de tu planta. ¿Cuál es la respuesta de tu sistema sin control, así solo? Como lo tengo ahí, prendo la planta, ¿cómo se comporta? Lo registro, ¿verdad? Entonces, aquí en Proteus tenemos una herramienta que es muy fácil, que es exportar datos. ¿Sí? Aquí yo tengo algunos ya datos exportados de mis anteriores simulaciones. Entonces tú puedes exportar todas estas mediciones y te voy a enseñar cómo se hace. Una vez que ya tengas exportado tu archivo .dat o .data, entonces tú esto lo puedes abrir con un bloc de notas, lo puedes abrir con un Excel, lo puedes abrir con un MATLAB, y aquí vas a tener el eje X, que es el eje del tiempo, ¿verdad? Y el eje Y, que es este de acá. Bueno, el eje que está acá son los grados centígrados de tu horno. Aquí obtuve, ¿cuántas? 100 muestras, no. La verdad, creo que son menos de 100 muestras, ¿no? Pero en 100 segundos de simulación se alcanzaron 276 grados centígrados. ¿Entiende? Empezamos en una temperatura ambiente de 25. Y, y esto tú lo puedes cambiar en la simulación. O sea, aquí tú esto ya lo puedes ver en Excel, lo puedes ver en MATLAB, lo puedes ver en Scilab y hacer muchas cosas interesantes con esto. Entonces, aquí concluye este video, donde ya vimos cómo conocer nuestra planta, cómo empezar a implementar un control preciso PID. Lo primero es conocer nuestra planta, caracterizarla, ver cómo se comporta sin control y registrar todos esos datos. Ya cuando tengamos estos datos que están aquí en mi blog de notas, entonces ya tenemos información muy valiosa para conocer nuestro PID, para implementar nuestro PID. Pero esto lo vamos a ver en una segunda parte de este tutorial, de este video, donde yo te puedo enseñar cómo paso a paso ir implementando tu control PID. Pero lo primero es lo primero. Lo primero tienes que conocer tu planta. Tienes que ser paciente y tienes que observar cómo cambia la respuesta de tu planta o de tu proceso. En este caso fue un calentador, una resistencia eléctrica, un calentador eléctrico. Cómo cambia en función del tiempo y del voltaje que yo estoy inyectando, ¿verdad? Entonces, este es el primer paso, como lo dijimos aquí en las diapositivas, caracterizar la planta. Con esto termino este video, espero te haya servido y nos vemos en el paso 2, en el siguiente video, para dar un paso más en esto del control preciso y automático, que es el control PID. Nos veríamos en la próxima. Saludos.